Instalaciones 2, cátedra Roscardi, calefacción por vapor. En este sistema, el fluido que vamos a transportar hasta los equipos terminales es vapor a baja presión. Este vapor puede ser por caldera a baja presión o a través de un sistema de que el edificio tienen servicio de media o alta presión de otros edificios y utilizan el vapor a baja presión para el sistema de calefacción. La baja presión es la que tenemos en aproximadamente 1000 milímetros de columna de agua, y la alta presión cuando está por encima de los 3000 milímetros de columna de agua. El sistema este funciona, el agua vaporizada en la caldera se distribuye a través de cañerías similares de cañerías de materiales plásticos o metálicos, se distribuye a los equipos terminales, que son similares a los de calefacción por agua, en algunos casos, los radiadores, los convectores y los sistemas que trabajan con temperaturas altas. En esos equipos terminales, el vapor se condensa y el agua de condensado sale de los radiadores o del equipo terminal y retorna como agua de condensado a la caldera. El vapor va ocupando todas las cañerías y desalojando el aire que se ocupa, porque esta instalación, a diferencia de la instalación de agua, que el agua permanece totalmente en el circuito y solamente se repone el agua que se consume, en esta el vapor, cuando el sistema se apaga, las cañerías quedan vacías. Entonces, cada vez que se pone en funcionamiento, entra a funcionar el vapor y va desalojando el aire que ocupan las cañerías y las canalizaciones. En los radiadores, el vapor se condensa entregando todo ese calor latente al ambiente, al local o a la unidad, y retorna a la caldera como agua de condensado. O sea, todo el vapor es lo que se tiene que entregar al local. Ese calor que distribuye al local es la cantidad de calor que necesita ese local según el balance térmico. En la imagen siguiente, un poco recordamos las ventajas y desventajas que tienen este sistema de vapor. Y de características, fundamentalmente de las características, la rápida puesta en régimen y la rápida salida de régimen. Quiere decir que este sistema se utiliza en un lugar donde no se necesite calor remanente, o sea, se enciende el sistema, rápidamente entra en régimen el edificio, se utiliza la calefacción y cuando se apaga el sistema rápidamente sale de régimen, o sea, no mantiene el calor residual, digamos. Tiene un alto calor latente que es el que de vaporización que se desprende hacia los locales. Tiene economía en algunos rangos porque los radiadores son un poco menores en superficie de calentamiento y las cañerías también un poco menores, pero tiene un alto tostamiento del polvo por la temperatura que lleva, y la temperatura que va a tener las cañerías de mando van a ser del orden de los 100 grados y un poco menos van a retornar como agua de condensado. Son ruidos, aparecen los ruidos en las cañerías metálicas hasta que el edificio entra en régimen, como pequeñas explosiones que son un poco molestas. Se produce oxidación y deterioro en las partes metálicas al vaciarse las cañerías de vapor, quedan hasta que se pone nuevamente en servicio, quedan vacías y con el oxígeno pueden deteriorarse las cañerías. En la imagen siguiente ya vemos algunas de las características que tienen. Principalmente las pendientes. Las cañerías tienen que tener pendientes acompañando el camino del fluido.
O sea, las cañerías tienen salida de la caldera descendente hacia los tramos horizontales y verticales del montante de la instalación, ayudando a que el vapor vaya fluyendo sobre las cañerías y empujando el aire que las cañerías que pueden tener. Otros elementos que tienen son los niveles de agua en servicio y los niveles de agua fuera de servicio, que es hasta el punto donde se llena la caldera. O sea, la caldera tiene que tener un nivel de agua que lo marcan esos controladores, cuando está en servicio y cuando está fuera de servicio. Después, en la siguiente, aparece cuáles son los componentes importantes que tiene. Válvulas de doble reglaje o válvulas isostáticas que pueden tener a la entrada del equipo terminal, a la entrada del radiador. La trampa de vapor que está a la salida del radiador, que es la que controla el pasaje del agua de condensado para que todo el vapor que existe, el vapor remanente que existe en el radiador, sea volcado hacia el ambiente. La válvula tulipa, que es una válvula que está después la vamos a ver en la ventilación, en la punta de la ventilación, es una válvula que permite la salida del aire de la cañería, pero no deja salir el vapor. Yo acá hago una aclaración, que en el caso de las instalaciones de vapor, las que ventilan son las cañerías de retorno, no las cañerías de mando como en los sistemas de agua. Si ustedes se acuerdan, las cañerías en los sistemas por agua ventilaban las cañerías de mando que iban hasta el pelo superior del vaso de expansión. Acá en este caso primero no tenemos vaso de expansión y las que ventilan son las cañerías de retorno. Después existen los sifones que están al entrar a la caldera. Los sifones sirven no solamente para equilibrar las presiones entre montante y retorno, sino también para facilitar y para la salida del agua de condensación del mando y del retorno. Bueno, manómetros, controles de seguridad y reguladores de nivel de agua de la caldera con válvulas solenoide y todas las válvulas de control necesarias en este tipo de instalación. En la siguiente vemos un esquema básico de distribución. Fíjense que ahí tienen la caldera con su ventilación correspondiente, las montantes o mandos que van con cierta pendiente hacia los equipos terminales, y en los equipos terminales con la válvula isostática o válvula de doble reglaje. Cuando tenemos válvula de doble reglaje se llama así porque una es el calibrado que hace el instalador y otro es el calibrado que hace el usuario, ¿no? Pero bueno, estas pueden tener válvulas isostáticas, automáticas o válvulas de doble reglaje, y las trampas de vapor que están a la salida del radiador, que es la que dejan salir el agua de condensado. O sea que se tiene que vaporizar totalmente en el radiador y salir solamente agua de condensado por la cañería de retorno. Esa cañería de retorno vuelve a la caldera, pero en el caso de instalaciones de cierta envergadura, esa agua de condensado se puede acumular en un tanque, que se llama así, tanque de condensado, y ese tanque de condensado, a través de una bomba recirculadora, la ingresa nuevamente a la caldera. Este es un esquema básico de este tipo de instalación. En la siguiente imagen se ven los sistemas de distribución. Acá tenemos distribución superior e inferior, con las pendientes que mencionábamos antes, los equipos terminales, las válvulas que están al ingreso y a la salida de los equipos terminales, las ventilaciones de los retornos, que esas ventilaciones tienen que estar por encima del equipo terminal más elevado, o sea, por encima del equipo terminal más elevado. Las pendientes que ayudan en el sentido del fluido, para mandar el fluido, y el retorno a la caldera.
Ahí se producen algunas situaciones con los sifones que están en la parte inferior, y hay unas particularidades que vamos a ver en las imágenes siguientes, que tienen que ver que la posible acumulación de agua de condensado que se puede producir en el interior de las cañerías, tienen que ser expulsadas de alguna manera y que vuelvan a la caldera sin obstruir las cañerías, porque cuando se pone en funcionamiento nuevamente la caldera, tienen que haber extraído todo el agua de condensado que pueda ocurrir en algún punto de la cañería, para que esté todo ocupado con vapor y nada ocupado por agua. Por eso en algunos componentes que vemos en la imagen siguiente aparecen esos sifones, o lo que se llama tercer caño, para que en ese lugar se acumule esa agua de condensado, y cuando se pone en funcionamiento esa agua de condensado, y con el vapor circundando en el circuito, esa agua de condensado vuelva a la caldera y esté por debajo del último artefacto a servir. Ahí pueden ver algunas situaciones en que la caldera y la altura en que está ubicada permite armar esos sifones, y hay otra imagen que está en la transparencia siguiente, en la que ese tercer caño no se puede ubicar dentro del espacio del subsuelo y se hace un pozo para enterrar lo que se llama ese tercer caño. Eso se ve en la imagen siguiente, en la imagen de la derecha, como por no tener la altura suficiente y poder obtener ese sifón para el drenaje y para el funcionamiento del sistema, se ubica en un pozo o enterramiento, como se llama ese tercer caño. Y a la izquierda ven algunos de los controles que tienen este tipo de calderas. Y en la imagen siguiente también ven parte de estas particularidades y ahí se muestra también un poco cómo se acumula el agua de condensación cuando se apaga el sistema y cuando se enciende nuevamente el sistema, y las pendientes que tienen que tener y las alturas con respecto del último artefacto y del punto de funcionamiento de la presión de trabajo que tiene la caldera. Esa altura mínima que tiene que tener para que no se llenen esos artefactos con agua de condensado. Bueno, y en la última imagen está esto de geotermia, que se está utilizando últimamente en muchas instalaciones, y es el aprovechamiento de la temperatura del terreno para lograr un ahorro energético, y que los equipos tanto de calefacción como de refrigeración tengan una menor capacidad por el aprovechamiento de la temperatura del terreno. En estas situaciones se pueden armar serpentinas que están a distinta profundidad, tanto en invierno como en verano, que esto da una temperatura por transferencia a esas cañerías que están en esas serpentinas, toman la temperatura del terreno y hacen que los equipos que uno instala sean de una capacidad un poco menor a la necesaria por el aprovechamiento de la temperatura del terreno. Eso después lo pueden completar buscando información sobre la parte de geotermia, y algunos edificios que se han hecho acá en la capital, como algunas clínicas y algunos edificios, utilizando el aprovechamiento de la temperatura del terreno. Bueno, muchas gracias. Acá terminamos la parte de vapor.